8:10 y termina a las 9:40, ¿verdad? Yo vengo del trabajo, así que algunas veces puedo quitarle hasta unos 5 minutos más y cuarto. Entonces no me van a dar walkover si no llego. Si en alguna ocasión, por alguna razón no vengo, yo les voy a avisar. Hoy es jueves, ¿no? Sí. Con ustedes no creo que haya mucho problema. Igual los exámenes, como les he dicho de los libros, igual va a entrar algunas partes del libro y lo que vamos a ver aquí en las diapositivas o en los artículos que les voy a ir dando. Pues eso también les sirve. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda para que empecemos? Me imagino que tienen el temario, ¿no ven? No. ¿No? Ya, alguno de ustedes me va a dejar su número, deben tener un grupo ustedes, ¿verdad? Entonces, uno de ustedes me deja su número para que yo igual les pase los artículos si es que no encuentran y les vaya pasando lo que es el temario. Vamos a empezar primero con todo lo que es, creo que su primer parcial es todo patología en obstetricia, ¿no? Todas las enfermedades, farmacología y anticoncepción más en a su primer parcial. ¿Ya? Lo malo es que tenemos una clase por semana, así que sí o sí tenemos que correr en la clase que vamos a tener todas las semanas. Yo de inicio pensé que eran 2 clases por grupo, pero habían sido 2 grupos. Ya, entonces vamos a empezar con el primer tema, que es trastornos hipertensivos del embarazo. ¿Por qué les pongo un signo de interrogación? ¿Alguien sabe qué son los, o qué es, cómo se define la preeclampsia? Aumento de la presión. Cualquiera, porque estamos aprendiendo, ¿alguien sabe? Aumento de la presión. Ya, la presión arterial está elevada, ¿qué más? Hasta hace, no poco, hasta hace unos 10 años, la preeclampsia se definía como hipertensión en el embarazo, edema, que significaba retención de líquido en el embarazo, y algunos síntomas como dolor de cabeza, visión borrosa. Entonces era una característica de una triada, solo hablaba de la presión. Entonces por eso les pongo lo que es el signo de interrogación, porque ya no ese es el concepto. Muchos médicos van a ver que siguen, que es preeclampsia, edema, hipertensión y proteinuria, las 3 características. No es así, ese concepto ya se ha quedado atrás. La hipertensión o los síndromes hipertensivos en el embarazo sí es el aumento de la presión en el embarazo en pacientes con más de 20 semanas, porque ya hemos visto que ese es el límite entre lo que es un aborto y lo que es un parto o un embarazo viable. Entonces la hipertensión en pacientes con más de 20 semanas, pero que va a tener múltiples características. No solamente va a tener edema, no solamente va a tener problemas a nivel renal, sino va a tener múltiples características. Entonces, ¿cómo se define ahora lo que es preeclampsia o síndrome hipertensivo en el embarazo? Se caracteriza por un síndrome multisistémico. ¿Qué quiere decir? Que varios sistemas en la paciente van a estar alterados. Por eso les hablaba un poquito de los sistemas cardíaco, renal, porque en el caso del síndrome hipertensivo y la preeclampsia, varios sistemas se ven afectados. Entonces, por eso ahora se conoce como un síndrome multisistémico que está asociado a hipertensión. ¿Cuánto es una presión normal? 120/80. ¿Según quién? ¿Cuándo ya se dice hipertensión? Mayor del 100. ¿A partir de cuánto es hipertensión? Estamos hablando de hipertensión 130. arriba de 130. 130/90. No. La Sociedad de Cardiología Española dice que la hipertensión es arriba de 140/100 en una paciente o una persona que tú le tomas la presión sentada con la mano a nivel del corazón y con 4 horas de diferencia. Quiere decir que si yo tomo la presión y está alta, tengo que volver a tomarla otra vez en 4 horas. Y si tengo las 2 presiones elevadas, a esa paciente es hipertenso. Pero ¿cuál es la manera de tomar? Como les digo,
paciente sentado con la mano a nivel del corazón. No sirve que le tome así, no sirve que le tome así, no sirve que le tome echado, no es lo mismo. Entonces tienen que tomarle ese nivel. Entonces ahora lo que hace la Sociedad de Ginecología, la PLASOC, dice que la hipertensión es arriba de 140/100, como dice la Sociedad Cardiológica, ¿no? De Cardiología Española. Entonces hipertensión, síndrome hipertensivo es un síndrome multisistémico porque varios órganos se van a ver afectados, ya vamos a ver, asociado a hipertensión en embarazos de más de 20 semanas. Si la paciente tiene hipertensión antes de las 20 semanas es otra cosa, no es una preeclampsia o no se clasifica dentro de estas. Entonces, los síndromes hipertensivos van a tener 4 clasificaciones. Lo que hemos dicho ya, hemos hablado de lo que es la preeclampsia, la hipertensión crónica con preeclampsia y la hipertensión gestacional. Entonces son cuatro clasificaciones que se utilizan. Cuando digo que hay proteinuria, antes se hablaba de proteinuria, es lo que les decía hace rato. Cuando digo que hay proteinuria, cuando en una orina de 24 horas yo voy a tener 300 miligramos de proteínas. Normalmente el riñón con un buen filtrado no debería eliminar proteínas. Entonces cuando hay acumulación de proteínas, entonces ahí se va a decir que es una proteinuria, para que me entiendan cuáles son las clasificaciones. Entonces, dentro de la clasificación, ¿por qué digo que es un síndrome multisistémico? ¿Por qué estoy hablando de síndrome multisistémico? Porque se van a ver varios órganos afectados. Pulmón, hígado, riñones, cerebro, debido a que hay una hipertensión en el embarazo. Entonces en esta paciente puedo encontrar diferentes síntomas, ya no como se decía antes, presión, edema y proteinuria. No, puede la paciente no tener ninguno de estos síntomas o ninguna de estas características, tener una hipertensión y tener otro tipo de molestia. Edema del pulmón, insuficiencia cardíaca, anemia, alteración en la coagulación, trombocitopenia. Entonces puede tener cualquier otro órgano del cuerpo alterado. Por eso es que ya no es la misma definición y es lo que probablemente van a encontrar en sus libros. Cuando hablen de síndrome hipertensivo van a ver que dice 3 características o la tríada clásica: edema, proteinuria y hipertensión. Entonces eso se tiene que sacar de la cabeza, ya no es eso. ¿Por qué? Porque antes, cuando se hacía el manejo de la paciente con preeclampsia, venía la paciente, le tomaba la presión, su presión estaba alta, pero la señora no tenía edema, no tenía ningún malestar, tranquila, con su presión alta. Decía: no, señora, se le debió subir la presión por alguna razón, váyase a la casa. Se iba a la casa y en una hora la paciente llegaba convulsionando. Entonces se ha visto que no tiene sí o sí las características que antes se manejaban. Puede haber cualquier otra alteración que esté asociado a este síndrome hipertensivo. Entonces, si hay proteinuria, obviamente sí es un síndrome hipertensivo, pero como veo aquí puede tener muchas otras alteraciones a nivel sistémico, por eso es un síndrome multisistémico. Ahora, dentro de la clasificación habíamos dicho que hay 4 tipos de hipertensión en el embarazo: la crónica sobreagregada, la preeclampsia, eclampsia y la hipertensión gestacional. ¿Cómo se diferencia? La hipertensión crónica, una paciente con una hipertensión antes del embarazo. En este caso la paciente va a venir y les va a decir: tengo presión alta y tomo tal medicamento. Allá la paciente tiene hipertensión y va a tener hipertensión todo su embarazo, y la paciente va a estar medicada todo su embarazo. A eso se llama hipertensión crónica. Pero ¿qué pasa si la paciente viene a las 10 semanas ya embarazada y viene con su presión alta? ¿Es una hipertensión crónica o no? ¿Y qué sería? ¿Cómo voy a saber si esa paciente es hipertensa crónica? Porque está viniendo a las 10 semanas y hemos dicho que el síndrome hipertensivo es a partir de las 20 semanas. Y la hipertensión crónica la paciente lo tiene antes del embarazo, pero viene a las 5 semanas y ella no sabe si tenía una presión antes. Viene a las 10 semanas y está con hipertensión. La única manera de hacer diagnóstico en estos pacientes que no saben si tienen hipertensión
y vienen antes de las 20 semanas con hipertensión, es después del embarazo, 2 a 3 semanas después del embarazo, esa presión se tiene que regular. Entonces no hay manera de diagnosticar en este caso si es o no crónica. O sea, voy a manejarla todo el embarazo, pero voy a saber si es crónica cuando tenga el bebé, si es que la paciente no sabe si es hipertensión crónica. Hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada. La paciente tiene una hipertensión, viene embarazada, previo a su embarazo tenía la hipertensión, como habíamos dicho antes, está medicada, tranquila, todo el embarazo va a estar medicada, pero en medio del embarazo, en algún momento la paciente se complica. ¿Con qué? Con alguna de las manifestaciones que hemos visto hace rato. Puede, por ejemplo, a las 22 semanas estar con hipertensión y a las 22 semanas aparecer proteinuria. Eso ya no es solo hipertensión crónica, porque la hipertensa crónica solo tiene hipertensión y no tiene nada más con su embarazo. Pero si viene con hipertensión y después de las 20 semanas que hemos dicho que es la preeclampsia, viene con alguna otra alteración, hay proteinuria, hay dolor de cabeza, empieza a tener trastornos de coagulación, trombocitopenia o edema agudo del pulmón, lo que hemos dicho, entonces ya no es solamente hipertensión, es hipertensión crónica sobreagregada. Quiere decir que a esa hipertensión que la paciente tenía se ha agregado una patología y eso solamente se diagnostica después de las 20 semanas, porque hemos dicho que el síndrome hipertensivo es después de las 20 semanas. Entonces hay diferencia entre lo que es crónica y lo que es crónica sobreagregada. Crónica, la paciente no tiene ningún síntoma, solamente es hipertensa. Sobreagregada, se agrega algún otro problema o alguna otra sintomatología en el embarazo, pero después de las 20 semanas. ¿Se entiende? Si no se entiende algo me tienen que decir. ¿Y qué es hipertensión gestacional? Es la hipertensión que se presenta durante el embarazo, pero sin alguna otra alteración. Bien parecido a hipertensión crónica, ¿no ves? Pero esto quiere decir que se ha presentado en el embarazo. La crónica es antes, pero es igual que la crónica. Durante el embarazo, la hipertensión, pero sin ninguna otra alteración, solamente hipertensión. Entonces, si su paciente viene a las 10 semanas, como hemos dicho hace rato, ¿es crónica o es gestacional? Porque es lo mismo, gestacional es lo mismo, solamente que gestacional es solo en el embarazo y crónica es desde antes del embarazo. Lo mismo, si su paciente llega a las 10 semanas con hipertensión, es o hipertensión o hipertensa crónica o es hipertensa gestacional, porque tiene una hipertensión en la gestación. ¿Cuándo hago el diagnóstico diferencial o determino el diagnóstico? Después del embarazo. Después del embarazo, si la presión reduce, era una hipertensión gestacional, pero si no reduce, era una hipertensión crónica. Ahí la única diferencia, porque en los dos casos, tanto en la hipertensión crónica como en la hipertensión gestacional, solamente tiene hipertensión la paciente, no tiene ninguna otra alteración, no tiene proteinuria, no tiene edema, no tiene ninguna alteración. Y como dice, después de que nazca el bebé, después del parto, se tendría que regular esa presión en la gestacional. ¿Y qué es la preeclampsia? Que es la otra clasificación que hemos visto. Entonces son 4 clasificaciones: crónica, gestacional, crónica sobreagregada y preeclampsia. La preeclampsia va a ser este síndrome que hemos dicho, ¿no? La hipertensión en la paciente después de las 20 semanas, pero que tenga alguna otra alteración sistémica, cualquier otra alteración sistémica, que tenga una alteración neurológica, que tenga una alteración pulmonar, que tenga una alteración renal, que esté asociado a algún otro síntoma. Entonces, dependiendo dónde está la alteración, la paciente va a empezar a tener diferentes síntomas, de pies a cabeza va a empezar a presentar diferentes síntomas. Entonces, la paciente con hipertensión, después de las 20 semanas, con alguna otra sintomatología por alguna alteración de algún órgano sistémico. ¿Se entiende? Eso tienen que entender, tienen que ser muy claro práctico, porque nos sirve como diagnóstico diferencial en una paciente hipertensa. Entonces, la preeclampsia es después de las 20 semanas, con una alteración sistémica. La crónica es antes del embarazo, solamente hipertensión. Crónica sobreagregada, antes del embarazo su hipertensión, pero después de las 20 semanas se agrega algo. Entonces va a ser
hipertensión crónica sobreagregada con preeclampsia. Están haciendo preeclampsia con alguna sintomatología. Hipertensión gestacional solo en el embarazo sin ninguna otra alteración. Entonces son los 4 síndromes hipertensivos en el embarazo. El más importante, si la hipertensión crónica no tiene nada más que hipertensión, solamente le vas a dar el antihipertensivo. Si la hipertensa gestacional no tiene ninguna otra alteración, porque hemos dicho eso, le das un antihipertensivo y listo. Es mucho más sencillo tratar, pero qué cuidados voy a tener con estas otras 2 pacientes, que no se convierta en una preeclampsia. La hipertensión gestacional se puede convertir en una preeclampsia, sí. La hipertensión crónica ya hemos visto, crónica sobreagregada se puede convertir en una preeclampsia. Y obviamente estas pacientes tienen más riesgo de preeclampsia. Entonces nos vamos a centrar ahora en lo que es la preeclampsia, ¿ya? ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar una preeclampsia? Ya hemos visto, hipertensión crónica es un factor de riesgo. Pacientes, ¿qué tipo de pacientes son propensas a hipertensión? No solamente embarazadas, obesos, diabéticos. Entonces igual, en las pacientes obesas, en las pacientes con diabetes, es mucho mayor el riesgo de preeclampsia. Ahora tiene también un factor genético la preeclampsia. Si yo he tenido una hermana, una mamá con preeclampsia, también hay más riesgo de preeclampsia. Si yo misma he tenido una preeclampsia en un embarazo anterior, más riesgo de tener nuevamente una preeclampsia. Entonces, dentro de los factores de riesgo está, como les digo, una preeclampsia anterior, enfermedades sistémicas o enfermedades crónicas como el lupus, enfermedades del anticuerpo antifosfolípido, diabetes, hipertensión, son factores de riesgo para desarrollar preeclampsia. Edades extremas, o que la paciente sea muy jovencita o que la paciente sea una paciente adulta. Pacientes de 15 añitos o muy jovencitas, entonces más riesgo de preeclampsia. Pacientes adultas, arriba de los 35, 38 años, con un primer embarazo, más riesgo de preeclampsia. ¿Por qué creen que hay más riesgo en pacientes jovencitas? ¿Nunca han escuchado por qué se produce la preeclampsia o cuál es la causa que ahora se maneja más en lo que es preeclampsia? Hay varias teorías en lo que es el desarrollo de la preeclampsia. No hay una teoría exacta, o sea, no hay alguien que haya dicho es esta la causa en específico, sino que son varias las teorías. Y una de las teorías que más se acepta es que hay un antígeno masculino que provoca una reacción inmune en la paciente. Entonces, ¿qué pasa? Pacientes muy jovencitas generalmente se embarazan en una primera relación. Entonces, como que no le has dado chance al cuerpo a que asimile ese cuerpo extraño y note que no es un cuerpo extraño en realidad. Entonces, el antígeno del varón que viene en el espermatozoide reacciona con mucho más intensidad en una paciente en un primer contacto. Entonces, van a escuchar algunas veces en sus médicos cuando vayan a hacer prácticas. Por ejemplo, viene una paciente de 35 años con 2 embarazos previos y ahora un nuevo embarazo. Sus 2 embarazos anteriores normales, no ha tenido nada. Y en este embarazo está haciendo una preeclampsia. Una pregunta muy clásica ¿es el mismo papá? ¿Por qué? Porque si es el mismo papá, no hay este riesgo del antígeno, ¿verdad? Pero si es un papá nuevo, recién está empezando la relación, mucho más probable. Entonces van a ver en pacientes ya que tengan 2, 3 hijos y en un tercer hijo hagan una preeclampsia, muy probablemente sea de otro padre. Y en pacientes jovencitas se embarazan en una primera relación o en relaciones muy cortitas. Entonces, preeclampsia. Entonces, algunos de los factores de riesgo son esos. El índice de masa corporal mayor a 35, obesas, ¿no? Es mayor factor de riesgo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se produce la preeclampsia? Para que entiendan por qué se produce la preeclampsia, tienen que saber cómo se desarrolla la placenta. ¿Cuál es el desarrollo normal de una placenta? ¿Qué pasa en el desarrollo normal de una placenta? Alguien que sepa qué pasa en la invasión trofoblástica. Porque han llevado, ¿verdad? Fisiología de la placenta. ¿Qué pasa en la invasión trofoblástica? ¿Nadie? ¿Hasta cuándo se desarrolla la placenta?
¿O hasta cuándo termina la invasión trofoblástica? Hasta las 20 semanas. Por eso es que justamente la regla se produce después de las 20 semanas. La invasión trofoblástica, que es el desarrollo de la placenta. ¿Qué pasa con el trofoblasto? El trofoblasto va a ir invadiendo lo que es el endotelio del endometrio, y al invadir va a ir transformándose en lo que es sincitio trofoblasto y citotrofoblasto. Cuando se produce la transformación en sincitio trofoblasto y citotrofoblasto, los vasos sanguíneos que están al nivel del útero cambian. Entonces, ¿qué es lo normal? ¿Por qué está irrigado el útero? Hemos dicho por la arteria uterina. La arteria uterina, ¿en cuántas ramas se divide o cómo se divide? Por eso tienen que saber fisiología. La rama de la arteria uterina llega al útero, y una vez que ingresa al útero se divide en ramas rectas, curvas y espirales. Las ramas más alejadas o las más pequeñas de la arteria uterina son las ramas espirales, y son las ramas espirales de la arteria uterina que se introducen en el trofoblasto. Esas van a ser las ramas que van a empezar a irrigar lo que es la placenta. Entonces ahí está el problema en el momento de lo que es la placentación para que se produzca la preeclampsia. Hay 3 momentos en las que esas arterias en la placenta, cuando está invadiendo el trofoblasto, tienen cambios, o 3 oleadas de implantación se llaman. A las 6 semanas más o menos, cuando se implanta el embarazo. A las 13 a 16 semanas es un segundo cambio, y a las 20 semanas que es el último. Entonces, ¿qué pasa en estos cambios? En esta invasión trofoblástica. La arteria espiral va a terminar en ser una arteria recta, ya no va a ser una arteria espiral. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar o cuál es la etiología? Se va a producir una disfunción en el lecho placentario, es lo que les estoy explicando. Normalmente en una paciente con un embarazo normal, estas arterias espirales se transforman en arterias rectas. ¿Para qué? ¿Por qué creen que se transforman en unas arterias rectas? ¿Para qué? Para aumentar la irrigación. Si yo voy a tener un tubo o una manguera jalada y le voy a poner presión, agua con presión en una manguera, va a ir con mucha presión, bastante. Pero si yo voy a agarrar esa manguera y la voy a empezar a envolver, ¿qué va a pasar? Va a haber una resistencia, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua, en vez de fluir de forma directa, lo que va a hacer es chocar con la resistencia. Choca y baja y sigue, choca, baja. Entonces es como que hay una resistencia, y de alguna manera disminuye la presión o disminuye la cantidad de agua que va a pasar. Entonces es un poquito de física, ¿no ven? Si yo agarro una arteria, una manguera doblada y una manguera recta, y le pongo la misma presión de agua, van a ver que la arteria recta va a llenar más rápido el balde que la arteria en espiral, porque la manguera en espiral. Entonces la función que tiene la invasión trofoblástica es que cambien estas arterias espirales y se conviertan en arterias rectas. ¿Para qué? Para que el flujo hacia la placenta sea el adecuado, o sea, tenga un buen flujo, no haya ninguna limitación, no haya ninguna resistencia. Y eso pasa hasta las 20 semanas. O sea que al principio va a haber una resistencia y va a ir mejorando a medida que pasen las semanas. ¿Y por qué se produce este cambio? Hay un cambio. ¿Cuántas capas tiene una arteria? 3, ¿cuáles? Circular, estratificada, muscular, íntima, ya bien. La muscular es músculo, obviamente es un músculo en el útero, en las arterias. La íntima es un tejido conectivo. Este tejido conectivo es el que le da la presión o la resistencia a la arteria. Entonces, lo que se produce durante el embarazo por la progesterona, que es la hormona que se eleva en el embarazo, es que esta íntima se transforme en un tejido conectivo más laxo, o sea, que va a hacer que se distienda con más facilidad. Eso es fisiología. Todo eso que les estoy explicando es fisiología.
En el caso de la preeclampsia no pasa eso. No se transforma esta arteria, esta íntima de la arteria no cambia. Sigue siendo un tejido conectivo denso. Entonces, ¿qué va a pasar? No va a mejorar esa irrigación, va a disminuir. Entonces ahí empieza toda una cadena de procesos que van a ir sucediendo durante todas esas 20 semanas. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo que va a hacer es tratar de que hasta las 20 semanas es como que le voy a dar chance, todavía puede, pero llega a las 20 semanas y no ha habido cambio. Entonces por eso es que les digo que hay 3 oleadas de implantación. A las 6 semanas, a las 15, 13 a 16 semanas, 15 semanas y a las 20 semanas. Entonces puede que a las 6 semanas, bienísimo, se ha producido el cambio y ya la irrigación es a la adecuada. Pero puede que no, entonces tengo un chance. Puede que a las 15 no se produzca, tengo todavía un chance a las 20 semanas. Voy a ayudarle todavía a ver si se produce. No, entonces en ese momento, ¿qué va a pasar? Esa paciente tiene más riesgo de preeclampsia, porque no se ha producido una adecuada implantación trofoblástica, así se llama. Entonces, cuando dice disfunción del lecho placentario, se refiere a una inadecuada implantación trofoblástica. Entonces, cuando no se produce la adecuada implantación trofoblástica, cuando no hay ese cambio de la íntima para que se produzca la laxitud de la arteria, el cuerpo va a asimilar como si hubiera una lesión endotelial. Entonces, igual sigue siendo fisiopatología. ¿Qué pasa si yo me corto el dedo? Fisiológicamente, ¿qué pasa? Me corto el dedo. Inicia la cascada de coagulación. ¿Qué pasa? Es fisiología. ¿Qué pasa si yo me corto el dedo? Al iniciar lo que es la cascada de coagulación, voy a activar algunas enzimas. ¿Qué enzimas? Es fisiología. ¿Y qué pasa cuando activo estas enzimas? ¿Qué hace el cuerpo para que no pierdas tu sangre? Lo básico, sin que me digan enzimas ni nada. ¿Qué hace el cuerpo para que tú no sigas perdiendo sangre en un corte? Porque va a pasar 3 minutos y va a dejar de sangrar, ¿no ves? Se va a coagular la sangre. Entonces, ¿qué pasa? Se forma el coágulo. ¿Cómo se forma un coágulo? Por agregación plaquetaria. Entonces va a empezar a producirse una agregación plaquetaria para que se cierre, ¿no? Esa lesión y se forme un coágulo. ¿Qué más? Ahí está con su chanchulla. Vasoconstricción. Lo que hace es producirse una vasoconstricción para que no haya pérdida de sangre y obviamente en situaciones más graves, en cortes mucho más grandes, la vasoconstricción va a permitir que la sangre vaya a lugares que son necesarios, ¿no? El cerebro, el corazón, el riñón. Entonces para eso se produce la vasoconstricción, para hacer que esa disminución de la volemia se distribuya en órganos más importantes. Pero en un corte simple, en un cortecito de un dedo, pasa lo mismo. Empieza la agregación plaquetaria, hay vasoconstricción. Entonces, ¿qué pasa en la placenta? Cuando no se produce este cambio de la íntima, cuando no hay el cambio adecuado, no hay la invasión trofoblástica adecuada, el cuerpo va a asimilar a esa placenta o a esa zona como una lesión endotelial. No hay una lesión endotelial, pero lo asimila como una lesión endotelial. Entonces va a pasar toda esa cascada que estamos diciendo. Va a haber vasoconstricción, va a haber agregación plaquetaria y se va a producir un estado de hipercoagulabilidad. ¿Qué quiere decir? Al haber agregación plaquetaria va a empezar a producirse coágulos. Pero lo lamentable de la preeclampsia es que no va a ser solamente en ese lugar, sino que va a ser generalizado. Toda esa situación se va a producir en todo el cuerpo de la paciente, no solamente a nivel de la placenta. Por eso dice vasoconstricción generalizada, ¿no? En todo. Agregación plaquetaria en general. Por eso es cuando les digo que va a haber alteraciones en algunos órganos, hemos dicho trombocitopenia. ¿Por qué? Porque si hay agregación plaquetaria se está consumiendo plaquetas, ¿no ven? Entonces, si tú le tomas una muestra y se está consumiendo plaquetas, la paciente va a tener una disminución de plaquetas, va a tener una trombocitopenia. Entonces, ¿qué va a provocar esa vasoconstricción generalizada? Que la presión se suba, ¿no ves? Entonces ahí está como que parte de lo que es la fisiopatología de la preeclampsia. Entonces, lo que les he preguntado hace rato, algunas sustancias vasodilatadoras van a disminuir y todo lo que es la cascada de coagulación se va a activar.
Entonces, ¿qué vamos a producir? Va a producir tromboxano. El tromboxano va a hacer que se produzca vasoconstricción, que se produzca agregación plaquetaria. ¿Qué más? Endotelina 1, que actúa también en lo que es la vasoconstricción. Angiotensina 2, igual en la vasoconstricción. Y van a disminuir algunas enzimas como son las prostaciclinas y el óxido nítrico, que va a hacer que actúen en la vasodilatación. Y todo este proceso que les estoy explicando se va a producir en esas 20 semanas. Por eso es que decimos que la preeclampsia es después de las 20 semanas. Porque si yo voy a tener algo antes de las 20 semanas, no puedo diagnosticar, porque la paciente tiene todavía una invasión tromboblástica más en la que se puede corregir todo eso. Tiene a las 20 semanas más. Entonces, no se corrigió a las 20 semanas, ahí está el problema después de las 20 semanas, la preeclampsia. ¿Y qué podría hacer yo con todo esto? ¿Podría tomar alguna decisión? ¿Creen que le puedo dar algún medicamento? Vamos a farmacología. Si tengo agregación plaquetaria, ¿qué medicamento es antiagregante? Aspirina. Entonces van a ver más adelante cuando hablemos de lo que es manejo. La aspirina es uno de los medicamentos que se usa, aspirineta, ¿no? De 100 miligramos. Porque la de 500, ¿qué es? No tiene la misma función. La de 100 es antiagregante plaquetario, la de 500 es un aire, es un analgésico, entonces no es lo mismo. 100 miligramos antiagregante plaquetario. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Darle la aspirina a las pacientes con factores de riesgo, a todas las que hemos visto a un principio: obesas, problemas renales, preeclampsias previas, hipertensas. A todas les podría dar la aspirina desde que empieza su embarazo. ¿Hasta cuándo? Hasta las 20 semanas, porque hasta ese momento le puedo ayudar. Después le puedo seguir dando, pero ya no le va a ayudar tanto, hasta las 20 semanas. Entonces, ¿qué voy a provocar con esto? Que no se produzca la agregación plaquetaria, que de alguna manera disminuya el riesgo en estos pacientes. Entonces, si ustedes saben lo que es fisiopatología, van a entender qué es lo que está pasando con esta paciente. Si no, no van a poder entender. ¿Me han entendido? En realidad esta es la parte más importante de la preeclampsia, porque si no entienden esto, no van a saber cómo tratarla. Tienen que entender cómo se produce la hipertensión y qué otros efectos va a tener después. Entonces, es lo que les decía, ¿no? Cuando inicia la invasión trofoblástica, las arterias espirales que ingresan a lo que es el trofoblasto se transforman en una arteria recta. ¿Por qué? Para mejorar el flujo. Entonces, en una paciente normal debería suceder esto. Y en una paciente preeclámptica, ¿qué pasa? No, se queda igual. No hay esa invasión trofoblástica adecuada. Entonces, antes de las 20 semanas, hay algunos estudios que yo le puedo realizar a la paciente para saber si esa invasión trofoblástica está siendo adecuada. Al principio del embarazo, la ecografía de las 11-14 semanas, que es una de las primeras ecografías, ya me va a decir, si yo le hago una ecografía, si está teniendo algún problema con esa invasión trofoblástica. ¿Por qué? Porque me va a decir, hay una resistencia en esos vasos, hay una resistencia en las arterias, porque hemos dicho que ¿qué tiene que pasar? Que disminuya la resistencia, ¿no? El flujo debería ser continuo. Entonces, cuando ustedes tienen una circulación o un flujo continuo normal, así se va a ver una ecografía en una paciente con un flujo normal, ¿no? La presión sistólica y la histólica, lo que hace es esto, el flujo, normalmente, ¿no? Así debería verse. Pero si yo tengo una paciente que está teniendo una circulación materna anormal, o sea, no hay una buena invasión trofoblástica, lo que va a hacer es esto. En el momento de tener iniciar lo que es el pulso diastólico, va a tener como una pequeña curvatura. A eso se llama notch, cuando ustedes ven una ecografía. El notch es normal en una paciente antes de las 20 semanas. Puedo ver porque todavía se va a producir la placentación. Pero ¿qué pasa si ese notch es muy amplio? Entonces ahí ya me está diciendo de que esa placentación no está siendo normal. Esa paciente va a tener riesgo de preeclampsia. Y cuando yo le hago una ecografía después de las 20 semanas, debería ser sin el notch. Ya no debería haber esa resistencia. Entonces, antes de las 24, dice aquí, ¿no? Antes de las 20 semanas, ese notch es normal, porque sabemos que todavía está en el proceso de implantación trofoblástica. Pero después ya no es normal. Esta paciente va a tener preeclampsia en algún momento. ¿Por qué
lo que quiero que entiendan es lo que hemos dicho, César. En una manguera el tubo pasa normal. Lo único que voy a tener yo en esa manguera, la única diferencia es que el corazón va a bombear. Entonces, ¿qué va a hacer? Bum, 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 bum. Entonces, sistólica, diastólica, nada más. Pero si en esa manguera yo tengo una resistencia, algo que está cortando, lo que va a hacer la sangre es golpear. Golpea en cada que se va a encontrar con una resistencia. Y ese golpecito que tiene en esa resistencia es porque en ese momento ha disminuido el calibre al haber la espiral en la arteria. Entonces, ¿qué va a hacer? Ese golpecito se va a ver como un notch. Entonces, si pregunta en algún momento, ¿en qué momento no debería haber notch? Después de las 24 semanas. Pero obviamente ya un ecografista especializado antes de las 20 semanas les va a decir, sí tiene notch, pero un notch muy marcado. Pues quiere decir que esa paciente tiene todavía mucho riesgo de hacer eclampsia. ¿Qué voy a hacer si me dice eso? Le voy a dar aspirina, porque todavía tengo hasta las 20 semanas, y eso era. Sí, eso era. Pero yo todavía tengo hasta las 20 semanas para poder ayudarla. No voy a prevenir completamente. Si la paciente tiene factores de riesgo de desarrollar, va a desarrollar preeclampsia, pero lo que voy a hacer es disminuir la severidad, porque van a ver que la preeclampsia es muy severa, puede llevar incluso a la muerte. Entonces lo que voy a hacer es disminuir la severidad en esa paciente, pero probablemente igual le va a dar preeclampsia, ¿no? Y ahí nos vamos a quedar. Entonces, fisiología es lo que quiero que lean, más que fisiopatología, porque estamos perdiendo mucho tiempo en explicarles fisiología. Si ustedes saben fisiología, va a ser mucho más rápido hablar de lo que es patología. Les he dicho, alguien déjeme su número.